Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Gizzy y hoy nos sumergimos en la tendencia de decoración para este año 2022. Si estás planeando una renovación en su hogar o planeas redecorar, espero que este vídeo le brinde algunas ideas de cómo puede mantenerse a la moda con su diseño. Si disfrutas de este vídeo, no olvides de presionar el botón de me gusta y suscribirte a mi canal. La decoración también se ha hecho eco de los cambios producidos en el hogar durante el confinamiento, haciendo que las casas retomen su papel como un lugar íntimo y seguro, donde relajarse y socializar al mismo tiempo. Pues hoy te voy a enseñar las 7 tendencias de decoración que vienen pisando fuerte para este año. Esta tendencia ha pegado fuerte durante todo el 2021 y seguirá en alza este 2022, llevando los materiales reciclables respetuosos con el medio ambiente y de estética natural, que transmitan paz, como la madera, piedras, mármoles, tejidos naturales y fibras vegetales. El color que dominará 2022 es, según Pantone, es el Berry Berry, un morado vibrante y fresco y lleno de fuerza que con las pautas adecuadas es fácil de combinar. Solo es apto para aquellas personas que son más atrevidas, donde pueden emplearlos en paredes lacadas, mobiliarios, lámparas. El resultado es un tono que muestra una actitud alegre y optimista en la vida. También se quedan los colores que atraen la calma, la naturaleza y la vivacidad. Estos colores se relacionan con la renovación, como los tonos neutros, como el crema o beige, los pasteles y la gama de azules y verdes claros. Vamos a hablar un poco de estos últimos colores que he mencionado. Este color, al ser un tono suave y tierno, es ideal para lograr una estética minimalista y es uno de mis colores preferidos en la decoración. Da la sensación de limpieza mezclándolo con el color blanco. Este color se relaciona con la relajación, con un ambiente fluido y sin preocupaciones. Esta tonalidad de azul expresa la vitalidad de los sentidos, además de agregar una sensación de agua sutil en la decoración del hogar. Es uno de los tonos que expresa vida, vivacidad y positivismo. Sobre este tono específico ya les he hablado de cómo combinarlo. Y aquí les dejo el vídeo y les dejo el link por ahí abajo, que es una de las grandes tendencias que comenzó en el año 2020 y ha sido elegido el color Pantone 2021, por lo que se mantendrá también este año. Otra de las tonalidades de azul que será tendencia en 2022 es el azul índigo, un color para interiores clásicos contemporáneos con el elemento que recuerda al mar. Esta variación de color terracota es una tonalidad ideal para crear interiores neutros. Proyecta mayor vivacidad que los tonos crema y beige. Este, sin duda, es uno de mis colores preferidos. Es una apuesta que está pegando bastante fuerte. Puede aportar sobriedad y también frescura, incorporando un montón de matices diferentes a un diseño, dependiendo de con qué color se combine, en qué proporciones o cómo coincida con la luz. Y por último, las tonalidades naranjas con un toque de dorado son una de las tendencias que se perfilan para este año, ya que se relacionan con el lujo, la fuerza y el atrevimiento. Hay más tonalidades, como el blanco, el gris, el verde pimienta, el rosa, que también serán tendencia este año. El mobiliario sofisticado con diseños exclusivos será una de las tendencias que más veremos en decoración. El binomio mármol y dorado vienen muy fuerte. Las curvas regresarán, no solo en el mobiliario que se suaviza sin esquinas con formas redondeadas, sino también en la propia arquitectura con tabiques redondeados, arcos y círculos. Cada vez se utilizan mobiliarios en maderas naturales. Eso sí, este tipo de muebles siempre deben elegirse aceitados o con barnices mate. También verán muebles escultóricos, como las sillas del comedor, sillas decorativas,
mesas de café, incluso esos sofás redondos que están regresando ahora mismo, que vienen también pisando muy fuerte. Son piezas perfectas para las personas que realmente no aman mucho el color, no aman mucho los patrones, pero quieren algo interesante en su vida, en su hogar. En fin, se trata de abrazar realmente las formas de ellas. Este es otro elemento que encontrarás en tendencia para este año. Son las molduras de marco de imagen. Realmente no es una tendencia, es un detalle muy atemporal para agregar a tu hogar. Algo que hemos visto durante cientos de años y simplemente hace que su espacio se vea instantáneamente elegante. Si ves que tienes una casa muy plana y aburrida, pues es una opción segura que funcionará. En 2020 los estampados geométricos dominaron los textiles. Este año será para experimentar con los estampados y los patrones. Ejemplo. Este es el nombre que se le da al estampado de rayas en zigzag. Lejos de ser una tendencia nueva, simplemente ha tomado mucha fuerza en estos últimos años. También los patrones tribales. Los diseños intrincados de los estampados tribales poseen un origen étnico que abarca buena parte del globo, ya que a pesar de ser todos muy parecidos, cada uno fue creado por antiguas civilizaciones de casi todos los continentes. Y decimos botánicos, porque incluirán más a las plantas en sí y no únicamente a las flores, como había sucedido en las temporadas pasadas. Son ideales para papel de pared, ropa de cama, cojines y otros accesorios. Otra tendencia muy popular en la actualidad es utilizar alfombras con aspecto desgastado y antiguo y las alfombras con diseños geométricos. Aunque también hay mucha más variedad para este año, como los estampados a cuadros y a rayas, que también se pueden combinar si lo sabes combinar bien. Una buena manera de conocer las tendencias en diseño de interior es a través de la propuesta que les puedo ofrecer hoy, como las maderas oscuras, el terrazo, materiales naturales cálidos, el cuero marrón, metales de estilo industrial, el corcho, baldosas de terracota, papel de pared, así sea botánico o artístico, entre otros. Son varios materiales que puedes incluir en la casa y que están tomando mucha fuerza también. ¿Conoces la tendencia Garden Room? Las plantas son la protagonista en la decoración. Es el verde que conquista cada rincón, en mayor o menor medida. El confinamiento puso de manifiesto la necesidad de conectar con la naturaleza, de sentir aún dentro de casa que estábamos fuera. Y aunque las terrazas son un elemento maravilloso para lograr la conexión, también es posible adaptar el interiorismo con las plantas. Además, cuidar de las plantas tiene muchos beneficios. ¿Lo sabías? Las plantas, a través de sus hojas, oxigenan y hasta purifican el aire. Además, en ambientes secos o en casas donde no beneficia la sequedad a los que viven allí, por temas de alergia, por ejemplo, incorporar plantas naturales hará que aumente la humedad. Lleva la tendencia Garden Room a tu casa con plantas macetas en el suelo o en pedestales o colgantes. Sin duda, las de mayor tamaño son las más llamativas e incluso las exóticas con las que lograrás un efecto visual impactante. Y eso es todo para mis 7 tendencias principales de diseño de interior de 2022. Espero que hayan disfrutado viéndolos y espero que les haya dado la oportunidad para comprender mejor hacia dónde se dirige el diseño de interior este año. Déjenme saber en los comentarios lo que piensan de las tendencias de diseño de interior de este año y cuál de estas tendencias incluirías en tu casa. Y si has disfrutado viendo el vídeo, presiona el botón de me gusta y asegúrense de estar suscritos en mi canal para que no se pierdan los próximos vídeos. Tener siempre todas las notificaciones activadas para que sean los primeros en ver los siguientes vídeos. Los amo mucho y los veré en un próximo vídeo. Bye.